Amén. Muchas gracias, hermano Luis. Eh, es una bendición para mí poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este día, que es el día que le pertenece a Jesucristo, el día del Señor en que la iglesia se dispone a recibir instrucción y, como bien decía nuestro hermano Luis, a recibir el alimento del Señor. Así que vamos a ir enseguida. Voy a pedirle a Edgar que nos proyecte el pasaje que nos va a servir de referencia para esta predicación, un salmo muy conocido, bellísimo, una poesía escrita por un hijo de Coré, Salmo 42. Vamos a leerlo en esta versión NBI, aunque sería bien interesante hacer el ejercicio de poder irlo cotejando, si es que usted tiene, por ejemplo, la versión 60, la Reina Valera 60, quizás puede ir cotejando para así poder tener ¿no es cierto?, enriquecer la lectura. Entonces, vamos a leer. Salmo 42 dice así: cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegrías y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado este salmo antes, verdad? Muchas veces, yo creo que muchos de ustedes incluso hasta lo han cantado. En los primeros versículos, ¿no es cierto? Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor, ¿no es cierto? Preciosas alabanzas que nos recuerdan a este salmo. Pero el salmo en sí mismo es una canción, ¿lo sabía usted? El libro de los salmos es una recopilación de 150 canciones, ¿verdad? Todas tienen su métrica, por supuesto, su melodía quizás se olvidó, pero son alabanzas, son cánticos. Y es por eso que es muy interesante lo que dice aquí el epígrafe, ¿no es cierto?, bajo el título de Salmo 42, que dice: al director musical, másquil de los hijos de Coré. Es bien interesante porque para poder dar un poco de contexto y un dato adicional. Entonces, aquí se dice másquil. Lo que yo pude investigar es que un másquil era como una especie de salmo que se enseñaba desde la infancia y tenía un propósito también a las mujeres, dice, porque antiguamente existía mucho machismo, pero era un salmo que se enseñaba a toda la población porque tenía propósito de ser muy didáctico, de enseñar algo que era muy fundamental. Luego dice que es de los hijos de Coré. Es interesante porque cuando nosotros leemos la escritura, Coré fue un antiguo hombre que vivió en los tiempos de Moisés, mucho antes de este salmo, y que hizo las cosas muy mal, ¿no es cierto? La historia nos recuerda que se enfrentó a Moisés, desafió a Dios mismo. Dice que literalmente la tierra bajo sus pies se abrió y él fue tragado literalmente, ¿verdad?, por la tierra. Ahí viene la frase, trágame tierra. No, mentira, pero fue literalmente tragado por la tierra, dice la escritura. Sin embargo, sus hijos fueron mucho más sabios que él, porque la Biblia nos dice que cuando David, ¿no es cierto?, crea, bueno, David
pone en marcha, ¿no es cierto?, el diseño de la casa del Señor, Él establece las funciones que van a tener cada, por así decirlo, cada subtribu de Leví, ¿no es cierto? Y Él le dio a los hijos de Coré la bendición de, y esto es muy importante para el Salmo, de dirigir la alabanza en el templo. Entonces, la clásica imagen que nosotros tenemos de los levitas, ¿verdad? De aquellos que tocan las canciones, de que dirigen la alabanza, está principalmente en los hijos de Coré, porque ellos eran los que estaban encargados de, como el mismo Salmo lo dice, de conducir la alabanza. Ahora, los hijos de Coré, como decimos un buen chileno, se subieron por el chorro, porque no solo dirigieron la alabanza, también compusieron alabanzas, también compusieron, como por ejemplo, este salmo y muchos otros que están registrados en el libro de los Salmos. Preciosas, preciosas poesías que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos ver a este fiel poeta levítico como un hombre que fue tomado por el Espíritu Santo para componer esta bella alabanza y legarla a las generaciones futuras. Él nunca iba a pensar que después aquí a través de una videollamada íbamos a hablar de esta preciosa composición que el Espíritu Santo le dio. Pero hay cosas muy interesantes de este salmo, sumamente interesantes. En primer lugar, entendemos que el autor, ¿quién es? Es un hijo de Coré, es un legítimo hijo de Coré, es decir, es un levita. Los levitas, ellos vivían en el templo, ellos trabajaban en el templo, ellos servían a Dios en el templo. Y por supuesto que también tenían otras funciones, pero los hijos de Coré tenían una función que era dirigir la alabanza en el templo. Y lo primero que salta aquí a la vista y que es sorprendente, absurdo, por lo demás, se encuentra en el versículo 6, cuando dice: me siento sumamente angustiado, por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Misar. No tiene sentido que un levita se encuentre en ese lugar. El monte de Misar, o más bien las montañas de Hermón, el cordón montañoso de Hermón, se encuentra muy al norte de Israel, ya en lo que actualmente es incluso el Líbano. Y Jerusalén está al sur, entonces está alejado muchísimos kilómetros del lugar en donde él debía estar. Él es un hijo de Coré, él es un levita que se encarga de la alabanza en el templo. Y sin embargo, está alejado cientos de kilómetros, miles de kilómetros, yo creo. No hice el cálculo, no lo busqué ahí, pero debe ser muy, muy lejos. Y además en un sector muy montañoso, alejado completamente del lugar en donde le fue confiada su labor. Eso es lo primero que podemos ver. ¿Qué otra cosa más? Yo creo que ustedes se dieron cuenta. Al parecer está como en ese lugar contra su voluntad, ¿no es cierto? Porque él dice: aquí tengo todos los días gente que me está preguntando, ¿dónde está tu Dios? Me lo echan en cara todo el tiempo. Estoy oprimido, estoy angustiado. Claramente, no es que a él le gustara estar en ese lugar. Estaba contra su voluntad ahí. ¿Por qué razón? No tenemos idea. Podemos conjeturar, quizás estaba prisionero, quizás hizo un viaje, ¿verdad? Y quedó malherido, y quizás está esclavizado, no lo sabemos. Solo sabemos que es un levita que no tiene que estar ahí, ¿verdad? Tiene que estar en Jerusalén. Y es por eso que él siente tanta pena y dice, recuerdo esto y me deshago. Yo solía ir con la multitud, dice él, versículo 4. Yo la conducía a la casa de Dios, entre voces de alegría y acciones de gracia, hacíamos gran celebración. Y miren dónde estoy ahora, ¿verdad? Estoy completamente alejado del lugar en donde yo debía estar. Por cierto, es evidente, la tercera característica del autor, que el lugar en donde él está no es un lugar en donde existan fieles, ¿verdad? Porque dice, por ejemplo, en el versículo 2, dice: tengo sed del Dios. Y a continuación dice: del Dios de la vida. Si usted lee la versión 60, dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ahí nosotros vemos un profundo, profundo grito apologético. Dice, posiblemente estaba lleno de ídolos, de otros dioses, de los pueblos vecinos de Israel. Y él dice: mi alma tiene sed de Dios.
pero no de estos dioses muertos. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios de la vida, del Dios vivo. Entonces él se encuentra inmerso en un lugar en donde existe paganismo. ¿Qué cosa más extremadamente cruel es la que está viviendo? En primer lugar, no está en Jerusalén, está lejos, muy, muy lejos del lugar en donde él debía estar. En segundo lugar, probablemente prisionero, contra su voluntad, quizás malherido. Y en tercer lugar, en medio de un pueblo pagano. Y él comienza diciendo esto: cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Fíjese que, nota adicional, esto pasa muchas veces en las iglesias, que sin querer, sin ponerse de acuerdo, el coordinador y el predicador coinciden en la temática que van a tratar. Eso no es coincidencia, porque la Biblia tiene infinita cantidad de temas que tratar. Nuestro hermano Luis, ¿verdad?, lee precisamente un relato de alguien que se encuentra en el desierto y dice: el desierto debe ser muy difícil por el calor agobiante del sol permanente de día, por el frío durante la noche. Nosotros no decimos que eso es una coincidencia, decimos que es una confirmación del Señor. Es decir, el Señor quiere decirte algo esta mañana muy claramente, y te lo está diciendo a través de todas las maneras posibles, a través del devocional, a través de la predicación, y tiene que ver con esto, el agua, porque dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, cual ciervo jadeante en busca del agua. Una imagen muy popular en Israel, tanto que Joel también la cita. Es decir, siervos, ¿verdad?, que lloraban porque no había agua. El clima en Israel es un clima especial, ¿no es cierto?, con una larga estación seca que dura desde abril hasta octubre, hasta que a fines de octubre, a principios de noviembre, cae la lluvia temprana y comienza, ¿no es cierto?, a dar vida, ¿verdad?, a toda la tierra, pero tiene una larga estación seca en la cual se dan estas imágenes de animalitos, ¿verdad?, que sufren porque no tienen agua, no tienen agua. Pero es interesante, ¿eh? ¿A qué creen ustedes que se refiere el levita cuando él dice: tengo sed de Dios? ¿Por qué él dice eso? El versículo 2 dice: tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Es interesante, ¿eh? ¿De qué cosa está hablando? Está hablando de alguna experiencia mística, individual, que pueda vivir en su prisión. Está hablando de un momento de lágrimas y de gozo momentáneo, individual, personal. No. Su sed es una sed por estar en los cultos. Tan simple como eso. Su sed no tiene nada de mística. Su sed es la sed de participar colectivamente de los servicios de alabanza y de la palabra. Porque él dice: yo me acuerdo cuando iba con todos a la casa del Señor y entre voces de júbilo, de alegría, hacíamos gran celebración. Y usted recordará quizás cuando iba a la iglesia, ¿verdad? Y ahí estábamos todos reunidos alabando al Señor, cantando alabanza, escuchando la palabra. Nosotros igual nos podemos unir un poco a esa oración, pero con la siguiente idea: que aquel que realmente tiene sed de Dios, aquel que tiene sed de Dios, está conectado en los cultos por Zoom. Yo lo veo así, una enseñanza muy práctica, porque la sed que él tiene no es una sed mística, de una experiencia personal. Él está hablando de una experiencia colectiva, en donde él se acuerda: yo antes dirigía a la congregación, oh, qué belleza era eso, hacíamos tremenda celebración. Eso es lo que él está diciendo que tienen sed. Y aquí debemos hacer una precisión, porque el culto, mis amados hermanos, no es una actividad administrativa del reino. No es como algo que haya que hacerlo porque hay que hacer, hay que reunirse todos los domingos, hay que cantar alabanzas, hay que cumplir con eso. Karl Barth decía que no hay nada más sublime en la tierra que un culto público a Dios. Que un culto a Dios.
Cuando nosotros cantábamos, ¿a dónde volveré mis ojos, oh Señor, para esperar ayuda? Cuando decíamos en caso de aflicción, la mano de mi Dios me da seguridad. Ángeles en el cielo estaban gozándose con esa canción. Ángeles en el cielo estaban gozándose con la fe expresada a través de las palabras de esa alabanza. Imagínense cuánta fiesta había en el cielo cuando cantábamos al que es digno de recibir la gloria. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria. Ellos tienen todo el cuento bien claro y conocen mucho más que nosotros sobre esa simbología tremenda del Cordero de Dios. El gozo, la alegría que había en el cielo cuando nosotros alabamos. Nuestras voces se unen a las voces de la iglesia triunfante que está en los cielos también, de aquellos que han partido a la presencia del Señor y que están día y noche alabando al Señor y no se cansan nunca porque encuentran pleno gozo en eso. No hay nada más sublime, nada más sobrenatural que el canto congregacional, que la experiencia colectiva de servir a Dios. Porque Cristo nos vino a traer un reino para individuos así aparte, solitos. Él va a tomarse a sí mismo, a su iglesia, al colectivo, a todos nosotros. Estas experiencias son experiencias sobrenaturales. Por eso es que debemos buscar la presencia del Señor en ese momento, porque es ahí donde se manifiesta el Señor. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición, dice el corito. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas gloriosas. Gente ha sido sanada cuando se alaba al Señor. Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Y por tanto, lo que nos está diciendo aquí el salmista es, mira, antes de buscar experiencias individuales, busca la iglesia. Busca la iglesia. Usa excusas no para evitar ir a la iglesia, usa excusas para estar en la iglesia. Yo recuerdo de un hermano que le gustaba participar de todos los cultos, incluso los cultos de la sociedad femenina. Y la excusa era que no había quien tocara la guitarra. Entonces, igual iba a los cultos de la sociedad femenina. Eso es lo que estoy hablando. Excusas no para no ir a la iglesia, sino, o no para, excusas no para decir no puedo conectarme a eso, sino excusas para decir quiero estar en todas las posibles instancias de alabanza, porque mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Tiene sed de los cultos. Luego dice, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? Miren qué clamor tremendo hay en esa pregunta. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en el templo. Entonces decía, ¿cuándo podré ir al templo? ¿Cuándo podré estar ahí? Ahora nosotros entendemos lo siguiente, que Dios hace sus templos no en manos hechas por hombres, sino que la anida en el corazón de nosotros. Por tanto, cuando Él dice, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? Él, y nosotros lo entendemos, ahora en la actualidad, no está pensando en un lugar físico, no está pensando en una habitación física, hecha y construida con madera o con el material que sea, sino que estamos pensando nosotros ahora, en el siglo XXI, precisamente en esto, en Zoom. Aquí somos iglesia. ¿Usted cree que somos más iglesia allá en el templo? ¿O somos en Avenida Central? No me acuerdo el número. o aquí en Zoom. Somos iglesia en todas partes. Somos iglesia en todas partes. ¿Verdad? Somos iglesia. Y nos presentamos ante Dios, sea allá en esa silla preferida que tenía quizá en el templo, en ese lugar específico del templo que le gustaba tanto estar, o sea en su habitación, algunos quizá en su dormitorio, en los comedores de sus casas, donde sea. ¿Verdad? Podemos presentarnos ante Dios. Dice, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara todas horas, ¿dónde está tu Dios? Hay muchos que han tenido que vivir esta experiencia, porque no forman parte de una familia cristiana, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mi propia mamá, ella me contaba que cuando era joven, era muy raro, pero sus papás le daban permiso a todos sus hermanos para que salieran, pero a ella le ponían fijas las horas.
porque iba a la iglesia. Entonces, entonces, sabían que tenía que regresar a tal hora, porque como iba a la iglesia, el culto terminaba a tal hora, pero los demás no se preocupaban. Y a veces las personas, yo no sé, yo creo que aquí tenemos muchas familias cristianas, pero si hay alguien que quizás está experimentando esto, que encuentre consuelo en Jesucristo, si es que ustedes sienten que las personas lo están juzgando por sus decisiones de servir al Señor, por su decisión de servir a Dios, y quizás en su propia familia, de pronto le dicen, oye, ¿dónde está tu Dios en medio de esta dificultad que estás pasando? Encuentra refugio en el Señor, identifícate con este salmista, identifícate con este salmista. ¿Por qué prediqué este salmo? ¿Sabes por qué? Porque por WhatsApp yo recibí, bueno, a veces algunos hermanos de aquí de La Borranco o de Payaco me escribieron. Y hay una hermana que me escribió de Payaco y me mencionaba que estaba pasando una situación muy difícil con crisis de pánico. Y ella de alguna manera la había logrado superar, pero ahora estaban regresando. Entonces, lo que yo le dije, mire, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Tiene una Biblia así ya. Tome su Biblia, habla en el Salmo 42 y 43. Ponga una música y comienza a declarar todas estas palabras. Declárela. Y su fe hará que la presencia del Espíritu Santo llegue a su vida. Porque yo creo que la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios no vuelve vacía. Si alguno de ustedes experimenta momentos de dolor, de angustia, ¿qué tiene que hacer? Refugiarse en la palabra del Señor. Es nuestra medicina. Dice en los libros Proverbios que es medicina para nuestros huesos. Entonces usted toma la Biblia, lee el Salmo 42, grítelo, créalo, y el Espíritu Santo va a infundir nuevas fuerzas en su vida. Bueno, él dice, miren, es muy interesante por la sinceridad que habla el salmista. Dice, recuerdo esto y me deshago en llanto. Recuerdo esto y me deshago en llanto, ¿verdad? Eh, cuando una persona se encuentra muy atribulada en una situación de gran angustia, de tristeza, de desolación, esa persona puede experimentar la llenura del Espíritu Santo. Una persona deprimida puede experimentar la llenura del Espíritu Santo, por supuesto que sí, este es el mejor ejemplo. Por supuesto que este es el mejor ejemplo, porque aquí tenemos una persona que está en una situación de depresión extrema. Fueron mi pan de día y de noche eran mis lágrimas, dice él. Y dice aquí, recuerdo esto y me deshago en llanto. Otro salmista dice, yo derramaba lágrimas sobre mi cama. Entonces dice, ¿puede una persona con depresión experimentar? Por supuesto que sí. Este es un ejemplo de alguien, porque él no pudo haber escrito este salmo si no haya sido antes lleno del Espíritu Santo. Porque toda la palabra, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice ahí, toda la palabra de Dios, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir en justicia. Todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién escribió este salmo? En medio de su dificultad, en medio de su angustia, estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Y miren lo que él dice, él llega incluso hasta reclamarle a Dios. No sé si alguna vez usted ha tenido la posibilidad de leer el Salmo 13. El Salmo 13 es un salmo de puras quejas delante de Dios. Y me llama la atención a mí porque dice, esta es la versión 60, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para mí, para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos con mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Respóndeme, Dios mío, respóndeme. ¿Hasta cuándo? ¿Y yo puedo orar así? Por supuesto que puedo orar así. Job oraba así. ¿Con quejas delante de Dios? Sí, pero miren cómo termina el salmo. Cómo es el estribillo de este salmo. Después de decir todo eso, dice, verso 5, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y lo alabaré.
Eres mi Salvador y mi Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda palabra! David hacía lo mismo. David se quejaba todo el tiempo, ¿verdad? En sus salmos. Eran canciones que eran este mismo salmo. ¿Hasta cuándo? Salmo 13. ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? Y comienza así, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo esto otro? Pero mira cómo termina. Dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es decir, la queja parte también de la oración, porque Dios quiere que nosotros seamos completamente sinceros con Él, que seamos completamente honestos con Él. Cuando usted conversa con alguien, piensa usted, ¿le gusta que la persona sea honesta con usted, que sea sincera con usted? Yo creo que a todos nos gusta eso. Lo que no nos gusta es que las personas nos oculten sentimientos, sino que nos digan, ¿verdad? Derechamente lo que sienten. Dios también es así. Él quiere tu sinceridad. Pero al final siempre el Espíritu Santo nos lleva a alabar al Señor. Todos los salmos fugitivos del rey David son así. Oh, Dios mío, estoy pasando esto otro, me persigue Saúl, me persigue este otro. No sé, en otra parte, ¿quién era? Ahimelech, ¿verdad? Aquis. Todos me persiguen, pero al final siempre termina, pero yo cantaré de su misericordia cada mañana. Pero yo alabaré al Dios vivo. Siempre que nuestra oración termine con una alabanza. ¿Y por qué no con una alabanza de verdad? ¿Por qué no cantar al Señor? A veces, a veces limitamos tanto a la oración, en tantos aspectos que la oración tiene que tener esto otro. Primer error, hablas demasiado en la oración. No hables tanto. Ora a Dios. Por supuesto, no estoy hablando de la oración personal, ¿no es cierto? Ora a Dios un poco y deja que después el Señor te hable. No ores tanto, deja que Él también hable, que te imparta su Espíritu Santo. Segundo error, solo palabras. No son solo palabras. Alaba al Señor en medio de la oración. Alábalo, búscate, refúgiate en la palabra. Por eso es que a mucha gente le cuesta orar tanto rato, porque creen que tienen que estar todo el rato hablando. Y se le acaban las palabras. ¿Verdad? A los 5 minutos se le acabaron todas las palabras. Pero es que el punto es que la oración es más que decir cosas, es también recibir. Es como una conversación. Cuando uno conversa con alguien, no está todo el rato hablando. También deja que el otro responda. Bueno, Dios también puede respondernos. Y no está solo hablando, está haciendo otras cosas. Hay personas que están cocinando mientras conversan con otro, o están barriendo mientras hablan con alguien, ¿verdad? Todas esas cosas pueden pasar, ¿verdad? Y cuando nosotros oramos al Señor también, ¿por qué no dejamos que el Señor haga fluir en nosotros una alabanza? ¿Por qué no dejamos que el Señor nos hable? No limitemos tampoco la oración. Porque mire lo que dice, eh, voy a buscarlo enseguida, denme un momento. Dice aquí, esta es mi oración al Dios de mi vida, dice el salmista. Que de día el Señor mande su amor. Qué preciosa palabra. Que de día el Señor mande su amor. Y de noche su canto me acompañe. Yo no sé, pero a mí me recuerda mucho la historia de Pablo y Silas. Porque aquí tenemos también a una persona que está prisionera en un lugar alejado, donde lo están diciendo todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Se siente angustiado, oprimido. Y él dice que de noche tu canto me acompañe. ¿Se acuerda lo que hacían Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Cantaban y alababan al Señor. Y los presos los oían, decía. Qué tremenda enseñanza. El canto también personal y glorioso. Y yo le digo a Dios, a mi roca. Él dice que Dios es su roca. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Miren, aquí está reclamando lo que yo les decía, mortal agonía me penetra hasta los huesos, ante la burla de mis adversarios mientras me echan en cara todos los días dónde está tu Dios. Y finaliza, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Amén. Precioso salmo. Yo lo que quiero decirte para finalizar es esto. En el Evangelio
Siempre hemos dicho que experimentamos una vida de gozo. Y es así, es así. Es un continuo gozo. Porque desde el momento en que creíste en Jesús, tu vida fue rediseñada para ser vivida, como dice el apóstol Pedro, en un continuo gozo inefable y glorificado. La vida cristiana es gozo, es gozo. Y yo no voy a entrar en esa distinción entre lo que es el gozo y la alegría. No, gozo y alegría para mí. O sea, todo el tiempo feliz, todo el tiempo alegre. Para mí eso es la vida cristiana, gozo permanente. Pero eso no significa que no tengamos problemas. La alegría no significa que no hay problemas. Yo he experimentado gozo en medio de los problemas. Yo he experimentado alegría en medio de los problemas. Por supuesto, no siempre, pero yo sé que es posible. Y yo creo que este tremendo profeta de Dios, el hijo de Coré, en medio de su angustia, cuando él comenzaba a alabar a Dios, piensa usted, en la cárcel quizás con las piernas destruidas con los latigazos, toda la gente diciéndole, ¿dónde está tu Dios? Lleno de ídolos por todas partes. De pronto la noche comenzaba a alabar a Dios, a cantar. ¿Y qué pasaba? El gozo llegaba a su vida. El gozo es un elemento del Evangelio. Es un regalo para los hijos de Dios. Recíbelo. Es tu herencia. El continuo gozo y alegría. Inexplicable, como dice Pedro. Cuando él dice que el gozo era inefable, inefable significa que es indescriptible, que no se puede explicar, porque ellos estaban siendo golpeados todo el tiempo y sin embargo tenían gozo. En Hechos capítulo 5 creo que es, ¿no es cierto? Dice que llamando a los concilios les azotaron, ¿verdad? Y les dijeron que no hablen del nombre. Y dice, y enseguida los apóstoles salieron del concilio y dice, ¿cómo estaban? Gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por el nombre. El gozo del Señor es algo sobrenatural que no podemos explicar en medio de la dificultad, en medio de la angustia. Eso, mis amados hermanos, lo que quería hablarle acerca de este salmo porque precisamente se lo comentaba a una hermana y yo le decía, mire, hermana, usted tiene que también asistir a la iglesia. O sea, esto es una suma de varias cosas. Debemos asistir a la iglesia porque la iglesia es en donde la oveja se siente parte de algo. Usted no ve a las ovejas solitas, ¿verdad? Sino que usted ve a las ovejas en un redil. Y el Señor nos quiere unidos. Porque cuando la noche venga, cuando las dificultades aparezcan, cuando todo se vea oscuro, recuerde esto, una antorcha diminuta levantada por usted no va a alumbrar nada. Va a alumbrar solamente sus propios pies y un poquito, pero no va a ver el peligro que hay más allá. Pero si en esa misma noche usted ve 20 antorchas encendidas, van a iluminar toda la oscuridad. Eso es iglesia. Eso es iglesia. Por eso es que cuando tenemos alguna dificultad, como lo hacía la hermana Cecilia, las comentábamos a la iglesia. Porque somos iglesia en la colectividad, en la unidad. Qué tremendo es eso. Ese es el mensaje que nos da este levita. ¿Ah? El mensaje. Debemos tener sed de Dios, pero no de una idea mística así. Sed de Dios, del Dios que está en el culto, del Dios que está ahí. Y también, por supuesto, debemos aprender a buscar en la intimidad en ambas partes, porque el Señor se manifiesta de las dos formas. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Voy a invitarle a que cierren sus ojos. Vamos a decir, Padre, te damos gracias por este momento, porque hemos sentido que tu palabra nos ha hablado y nos motiva a remar con los dos remos. Por una parte, a formar parte de la iglesia, a buscar excusas para participar de las instancias de la iglesia. Y por otra parte, también a buscarte personalmente
porque entendemos, Padre, que así vamos a progresar, así vamos a avanzar, que si solo tenemos un remo vamos a dar vuelta todo el tiempo en el mismo lugar, pero si tenemos a la iglesia y si tenemos, Padre, tu Espíritu Santo en la intimidad, entonces progresaremos, progresaremos, impulsados, Padre, por el poder de tu Espíritu. Gracias, Dios. Ahora haznos sentir tu presencia, tu gozo, tu alegría. Danos sabiduría para también orar. Danos sabiduría también para orar, para exaltarte en la intimidad. Gracias, Padre. Gracias por este momento en tu palabra. En el nombre de Jesús somos bendecidos. Amén. Amén. Muchas gracias a usted por la atención, mi amado hermano. Que el Señor les bendiga. Hermano Luis.